Bueno, a ver, respecto a la neurosis, lo que tenemos que tener en cuenta es que Freud va a ir cambiando la conceptualización de qué tipos y subtipos clínicos hay dentro de la neurosis y demás. Entonces, nada, por ejemplo, previo al 1900 veríamos, creo que son las neurosis actuales versus las neurosis eh, de transferencia, creo, donde en las neurosis actuales tenés la hipocondría, la neurastemia y la neurosis de angustia. Hipocondría, bueno, nada, estado hipocondríaco. La neurosis de angustia es más que nada la angustia como afecto que queda libre y que no encuentra una descarga. Y la neurastemia como libido insatisfecha. ¿Sí? No hace falta adentrarse mucho en eso, en el desarrollo, porque no lo evalúan, pero bueno, es un detalle a color a saber. Y por otro lado, creo que las neurosis de transferencia, creo que las denominaba, o puede que esté equivocado, las ahí ubicaba la neurosis obsesiva, la histeria, las fobias, eh, y bueno, nada, en otro grupo aparte, no me acuerdo el nombre, o creo que ahí dentro mismo, lo que es la paranoia y la manía, la melancolía, etcétera. Al margen de esta pequeñez, lo que sucede es que pasado 1900, lo que ubica a Freud justamente es la neurosis actuales, tal como las veníamos mencionando, las neurosis de transferencia, que allí ubica propiamente la neurosis obsesiva, la fobia y la histeria, y en las neurosis narcisistas ubica la paranoia, la psicosis, la manía, la melancolía, etcétera. Creo que ahí también incluiría lo que es la perversión, pero bueno, entre comillas, porque tiene un desarrollo más amplio después. Bueno, después de tener en cuenta esto, ¿qué tenemos que considerar? Bueno, tenemos que considerar que la neurosis, tanto la neurosis obsesiva como la histeria, el mecanismo de defensa es la represión. La represión entendido como aquel mecanismo que va a operar a modo de defensa ante una representación inconciliable para el aparato psíquico y del cual se va a defender más que nada no por la representación en sí, no por el contenido, sino por la cantidad que éste implica. O sea, ¿qué queremos decir? Es una representación de carácter hiperintensa, de grandes cantidades de montos afectivos que terminan desbordando y podrían perjudicar o ser perjudiciales para el aparato psíquico, ¿sí? Por lo tanto, nada, está esta representación intolerable, inconciliable para el yo, debido a sus grandes cantidades, y bueno, en parte el contenido de la misma. El aparato psíquico convoca la represión y de allí la representación y el afecto, guiados por la hipótesis auxiliar, vemos que se separa la representación del afecto. Eso es lo que implica la hipótesis auxiliar. Representación y afecto toman dos caminos distintos, ¿sí? En la histeria, el afecto va a parar al cuerpo mediante la conversión al síntoma, y en la neurosis obsesiva, la representación bueno, pará, y en la histeria la representación es reprimida totalmente, de hecho hay una amnesia, no se recuerda nada de ella, ¿sí? Y lo único que queda de esa represión, de ese proceso, fue la conversión al síntoma que se me había manifestado como conversión al síntoma en el cuerpo, ¿sí? Y en la neurosis obsesiva vemos que la representación y el afecto toman caminos distintos. ¿Por qué? Porque la representación es llevada al inconsciente, pero en cierto punto se la recuerda y no hay una amnesia y una represión tan eficaz y marcada como ocurre en la histeria, ¿sí? Y el afecto vemos que pugna o puja constantemente por acceder a la conciencia y lo va a realizar o intentará realizarlo vía desplazamiento de representación en representación vía el falso enlace. Eso va a tener en cuenta. Entonces, histeria es vía conversión al síntoma y en la neurosis obsesiva es eh, esto del desplazamiento del afecto vía falso enlace de representación en representación. Bueno, esto es como uno de los puntos principales, ¿sí? Eh, entonces, si quisiéramos hacer un punteo de aspectos a considerar, es que, bueno, la histeria, el síntoma es en el cuerpo, mediante la conversión, y en la neurosis obsesiva el síntoma más bien es en el pensamiento,
en la compulsión del pensamiento, un pensamiento que se repite, que no para de repetirse, que se impone, que de hecho, si bien el sujeto mismo reconoce que es inútil y perjudicial determinada acción o determinado pensamiento que se le impone, no puede dejar de hacerlo, se le impone, listo, fin. Entonces, nada, padece en esa reiteración de esas ideas o acciones. Después, cuando se ve el caso Dora y el caso Juanito, perdón, el caso Dora y el caso del hombre de las ratas, lo que se ve es también el rol de la identificación, el rol del padre, eh, el tipo de síntoma, como ya veníamos mencionando, sin entrar mucho en detalle, porque eso se ve bien en las clases de prácticos, teóricos, etcétera, y en los videos. Lo que podemos decir es que en la histeria la identificación es al rasgo del padre y la identificación también es a la madre como objeto odiado. Por otro lado, en la neurosis obsesiva estamos muy bien en una identificación hacia el objeto de amor-odio, que vendría a ser el padre, en algunos o determinados síntomas que iremos viendo. Y el rol del padre, en el caso de Dora, es un padre, es un padre impotente, y en el caso del hombre de las ratas es un padre prohibidor, prohibidor del goce, perturbador del goce, ¿sí? Y de ahí es que surge la ambivalencia afectiva, o sea, esta relación de amor-odio. Ahora, ¿qué quiere decir esta identificación? Bueno, según Freud, o retomando a Freud, podemos ubicar tres tipos de identificaciones. La primaria, que es originaria, constitutiva del aparato psíquico, es como inicial, no hay mucho más que agregar al respecto. Una segunda identificación, que es más bien al rasgo, eh, donde uno se identifica al objeto amado o al objeto odiado, aquello que uno quiere ser o aquello que uno quiere tener. Esto es más propio de la dinámica del complejo de Edipo, pero bueno, no deja de estar presente esta dinámica en la cual uno se identifica a aquello que es perteneciente o afín al objeto que uno desea tener o desea ser, desea tener, y el otro a lo que uno desea ser, ¿sí? Y por otro lado, tenés el tipo de identificación al síntoma, que eso es más bien a nivel colectivo, de infección psíquica, donde de yo a yo, donde alguien tiene un síntoma y los que están en su entorno se identifican y también pasan a tener dicho síntoma. Quizás esto, dicho así medio en el aire, suene raro, pero a lo largo de los casos Dora, Hombre de las Ratas y algún que otro caso de viñeta clínica de parcial, pueda llegar a vislumbrarse un poco mejor esta cuestión de, bueno, identificación a tal o tal y demás. Por ejemplo, en Dora hay identificación al rasgo del padre, a esa tos que tiene, que la identificación viene más a dar cuenta de cómo quiero ser como vos, quiero tenerte, perdón, quiero tenerte como no puedo tenerte, que sos mi objeto de deseo, como no te puedo tener, paso a querer ser como vos. Entonces se identifica el síntoma que es esa tos. Y en el caso de la madre, lo que sucede es que se quiere ser como ella y se identifica lo del catarro vaginal y todo eso. Es raro, pero bueno, pasa. Y quizás en esto del yo a yo y la identificación del síntoma, en esto de infección psíquica, lo veríamos más quizás en esto de la bella carnicera, donde el propio deseo insatisfecho, o sea, dejen el deseo insatisfecho de la vecina, lo dejen satisfecho de la misma manera uno. Bueno, no entren, tómenlo con pinzas lo que acabo de decir, pero nada. Lo importante es eso, las otras dos tipos de identificaciones. No lo van a pedir, pero está bueno tenerlo ahí en cuenta, ¿no? Y en el caso del nombre de las ratas, es identificación al padre, al rasgo. No está tan clara como es el caso de Dora, pero se mostraría en esta serie de síntomas que se le presentan y en esta de cómo tuvieron la misma vida, digamos, mismo suceso de que le arreglan el matrimonio y todo eso. Bueno, ahí fuimos identificando algunas cosas, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta muy importante de cara al parcial o al final? Bueno, como yo ya recién les mencionaba,
lo primero principal es poder identificar dónde o qué es lo que padece el sujeto. Si ese padecimiento está ubicado en el pensamiento o en el cuerpo. Eso es la clave principal que nos va a permitir poder dar cuenta de qué tipo de subtipo clínico estaríamos hablando, si una neurosis obsesiva o una histeria, ¿sí? Ahora, dentro, una vez dicho eso, una vez encontrado eso, lo que podemos tratar de ubicar es, bueno, si se da una relación especial con el padre, eh, no ocurre siempre, no traten de ubicarlo todo porque no es el caso. Hay cosas que no está bueno forzar, hay cosas que aparecen y otras cosas que no. Eh, pero nada, eso se puede ubicar, el tema de la relación con el padre, el tipo de identificación en cuanto al síntoma, eh, cómo se da la formación de ese síntoma y si se puede mechar en ese caso con los tipos de síntomas que están en la neurosis obsesiva o más tipo en la formación de síntoma propio característico de la histeria. ¿Y a qué me refiero con esto? Lo que quiero decir es que en la histeria lo que vemos es justamente esta represión que reprime y hay una amnesia total de la representación original, nada se recuerda de eso, y por otro lado, bueno, el afecto va para el cuerpo vía conversión de síntoma, pero a su vez cabe agregar que en el texto Fantasías histéricas y relación con la bisexualidad, es un texto muy importante, ténganlo a mano, porque ahí Freud da 9 definiciones del síntoma, por lo menos en aquella época, creo que era 1905-1906. No solo da esas nuevas definiciones, también plantea que el síntoma se da como una formación de compromiso y que este síntoma tiene lugar a partir de tres causas previas que son el abandono de la práctica masturbatoria, o sea, no hay pedido de descarga, eh, la represión de las fantasías, una fantasía que de bien inconsciente, y no, perdón. Sí, o sea, esas dos y el abandono, la ausencia de un medio de descarga, sí. O sea, está bien, no se masturba, bueno, pero si no, tampoco tiene un medio de descarga de ese alivio que queda dando vuelta, bueno, eso termina dando pie a que se forme el síntoma. Entonces, las causas previas a la formación del síntoma son justamente la represión de la fantasía, que es bien inconsciente, la ausencia de la práctica masturbatoria y la ausencia de un medio de descarga, ¿sí? Por otro lado, también muy importante, plantea que en la formación del síntoma está dos elementos heterogéneos, por un lado lo que es em, todo esto relacionado respecto a las zonas erógenas, lo sonático, va a decir Naparstek. Nada, estas zonas erógenas refieren más bien a lo somático, a cómo se da el síntoma en determinada parte del cuerpo que corresponde a una zona erógena, que hace alusión a una satisfacción previa que hubo en el aparato psíquico en ese sujeto. No sé, por ejemplo, en el caso Dora es la zona oral, o por lo menos en la histeria suele ser la zona oral y en el caso de la neurosis sucesiva en la zona sádico-anal. Pero bueno, nada, al margen de la zona erógena hay que tener en cuenta, por un lado, lo somático, por otro lado, el otro elemento heterogéneo que va a ser el contenido, los múltiples sentidos que va a tener el síntoma a raíz de las representaciones, y otro aspecto que va a ser de soldadura entre estos dos elementos heterogéneos, que va a ser las fantasías. Entonces las fantasías van a anudar lo que son lo somático, lo sonático, las zonas erógenas, con lo que son las múltiples representaciones. ¿Por qué menciono esto? Porque esto es algo que quizás se ve más florido y más abarcado y mejor, más conciso en los casos de histeria, donde, bueno, a causa de determinado suceso en la infancia, que brinda esto de los sentidos, ¿no? Y la zona erógena, sumado a algún otro sentido que fue ocurriendo en el medio, más determinada fantasía terminan dando el síntoma. Por ejemplo, en Dora tenías que la representación inicial, poner en una zona erógena que dio satisfacción, era en la boca, mientras ella se chupaba el dedo y le tiraba el lóbulo a su hermano, el lóbulo de la oreja. Y lo que decían era que era una gran chupeteadora. Eso por un lado. Después tenés otro sentido del síntoma que se le puede dar en cuanto a esto de la zona oral, cuando, no sé, habla del padre en terapia y tose, donde ante determinada situación se da un síntoma de la tos. Entonces va sumando hilos, ¿sí?
Y a eso se le suma lo de la fantasía que tiene Dora de los encuentros sexuales vía oral que ocurren entre su padre y la señora K. Entonces, tienes la fantasía como anuda todas estas cuestiones y termina dando lugar a la formación del síntoma de la histeria. Ahora bien, por otro lado, en lo que respecta a la neurosis obsesiva, vemos un recorrido bastante particular en el cual hay varias defensas que ocurren constantemente debido a una represión ineficaz. ¿Qué sucede? En un primer momento, supuestamente, hay una evidencia sexual que es displacentera y pasiva, ¿sí? Que es común a la histeria y la neurosis obsesiva. Después, en la neurosis obsesiva ocurriría otra vivencia que esta vez es más bien activa y placentera, y a raíz de la misma surge cierta culpa, por así decirlo, debido a este cambio de paradigma donde antes eso le generaba insatisfacción y ahora es placer. Entonces es como, bueno, hay una contradicción ahí, ¿no? Y por ello salen los síntomas defensivos primarios que van a ser introyectados más bien como rasgos de carácter propios de la neurosis obsesiva, que vendrían a ser la desconfianza, los escrúpulos, la vergüenza, ¿sí? Ahora bien, el problema es que estos rasgos de carácter se tornan compulsivos, ¿sí? Y, no, perdón, estos rasgos de carácter fallan, ¿sí? Y vuelve a aparecer la representación de aquella situación inicial que dio satisfacción y que entra en contradicción con el aparato psíquico actual, y lo que genera es el acto de la represión propiamente dicha, con síntomas que van a estar más bien del lado de medidas preventivas a causa del autorreproche que genera esta reaparición de las representaciones, ¿no? De esas vivencias pasadas. Bueno, nada. Entonces, a causa de este reproche, hay represión propiamente dicha, y lo que podemos observar es cómo se dan estos distintos síntomas propios de al respecto, que en la neurosis obsesiva van a ser las acciones obsesivas, prácticas religiosas, rituales, ceremoniales, prohibiciones y mandatos, ¿sí? Ahora, esos son todos síntomas, como dije, a medidas preventivas. El inconveniente es que las mismas se tornan medidas compulsivas que no pueden parar de repetirse y que le son ajenos a la voluntad del paciente, ¿sí? O del sujeto. A raíz de esto, lo que podemos mencionar o ubicar es justamente como, nada, a raíz de esta compulsión en el accionar de estas medidas que en un principio eran preventivas, lo que logramos inferir es cómo justamente donde se da esto donde el afecto logra su descarga al ir desplazándose de representación en representación y manifestándose mediante estas compulsiones en el pensamiento, en el accionar, que justamente se le imponen al sujeto y no puede dejar de realizar. Entonces, teniendo en cuenta todo esto lo que decía, por eso hacía mención a que, bueno, traten de ubicar dónde está el síntoma, si en el cuerpo o en el pensamiento, y después vean qué pueden ubicar de todo esto que fui mencionando. Si en el caso de la histeria pueden ubicar lo de la fantasía, la zona erógena y los múltiples sentidos, o si hay alguno de estos tres aspectos que se llega a notar. Si en el caso de la neurosis obsesiva llegan a ver alguno de estos síntomas defensivos secundarios que se tornan compulsivos, como acciones obsesivas, mandatos, rituales, ceremoniales, prohibiciones, etcétera, ¿sí? Y que bueno, también tener muy presente que en los casos puede que no esté todo esto que les digo, puede que no esté la identificación, puede que no esté el síntoma como compuesto, el síntoma con el rol de los múltiples sentidos y la fantasía, articulando, o sea, puede que no esté y está bien, no hace falta forzarlo, ¿sí? Está bueno poder identificar lo que sí hay, ¿sí? Ahora, terminando con esto, lo que habría que agregar, después si me estoy olvidando de algo lo agrego, lo menciono, es que si bien en ambas estructuras, neurosis obsesiva e histeria, están atravesados por una falta estructural, por ese agujero estructural, cabe mencionar que para Lacan, dicho agujero, dicha falta, no solo va a escribir una falta en uno mismo, la falta del otro escribe una falta en uno, sino que también para evitar la angustia que implica encontrarse frente a dicha falta,
El aparato se va a defender mediante el síntoma, el super yo, y mediante lo que conocemos como el fantasma. Como el fantasma. El fantasma es un concepto que va a ser importante, que introduce Lacan en toda esta cuestión, esta dilemática del deseo, ¿sí? No se enrosquen mucho con eso, no lo suelen preguntar, tampoco es que se den muy a fondo. Lo que sí estaría bueno que sepan como básico es que el fantasma es una modalidad de respuesta del neurótico ante la angustia que implica la falta que sufre en el ser. O sea, la falta del ser la sufre el sujeto, ¿sí? Y esa falta le supone angustia. Para evitar dicha angustia, va a defenderse mediante el fantasma, ¿sí? Básico. O sea, fantasma como defensa ante la angustia, ante la falta del otro. Ahora bien, no solo esto, también el fantasma va a ser de soporte al deseo neurótico, ¿sí? Entonces, en torno a esto del deseo, la falta y demás, hay dos cosas a tener en cuenta. Por un lado, abre la dimensión de una pregunta, la neurosis está estructurada en base a una pregunta, que en el caso de la histeria va a estar ligada a el secreto sobre la feminidad, sobre lo que implica ser una mujer, la sexualidad, etcétera. Y en el caso de la neurosis sucesiva, la pregunta va a estar más bien ligada a la vida y la muerte, preguntándose uno si está vivo o no. Después, por otro lado, en lo que me refiere a el tipo de la modalidad del deseo, que el fantasma viene a responder con eso, es ubicando a un otro o intentando sostener un otro completo que no esté barrado, que no esté atravesado por la falta. ¿Por qué? Porque de esa manera, si vemos al otro completo, entenderíamos que nosotros también estaríamos completos. O que podríamos buscar en el otro aquello que nos pueda completar a nosotros mismos. Y por ello estaríamos satisfechos y no estaríamos andando en falta. Como no es así, en ese intento de sostener un otro completo, lo que observamos es dos modalidades de deseo. Y es que en ambas se intenta negar la castración, ¿sí? En la histeria, en la neurosis sucesiva. Solo que, bueno, en la histeria lo que observamos es más bien eh, dejar el deseo insatisfecho, ¿sí? Incrementando la distancia entre la demanda y el deseo, con el fin de mantener el deseo vivo, ¿sí? Eh, y el deseo entonces termina insatisfecho no solo para la misma persona, sino para el otro, ¿sí? Entonces, nada, es como un ninguno gana, eh, pero ninguno pierde, ¿me entendés? Queda en el flotando el deseo y lo que se busca constantemente es justamente poder satisfacer dicho deseo. Y por otro lado, la neurosis obsesiva, lo que podemos ubicar es justamente cómo se da esto que denominamos la demanda del otro. O sea, lo que se hace es reducir el propio deseo a la demanda del otro y por ello el neurótico obsesivo va a estar constantemente tratando de satisfacer la demanda de otra persona. La demanda, entiéndase desde lo laboral, desde lo estudiantil, amistades, etcétera. O sea, pasa, pasa, está bueno saberlo y bueno, nada, principalmente hace alusión a eso. Hago especial mención de todas estas cuestiones porque son cosas que entran en el parcial, que quizás hablando, mandando los audios me voy un poco por las ramas, pero que es preciso tener presente todo esto que vengo diciendo de dónde se ubica el síntoma, dónde se lo padece, si hay una identificación del padre o no, qué tipo de padre es, si es que se puede poner, o si es que está la información que permita acercarse y dar un diagnóstico al respecto. Eh, Nada, cómo se da la formación del síntoma, si es posible ubicar algo de lo extraordinario y demás, o si es más bien alguna cuestión más bien ahí que se da y punto, ¿no? También hablando de eso, cabe mencionar que, nada, esto de... eh, y después no sé qué más agregar, porque la verdad que eso es como todo lo más principal. Hay cosas que uno puede seguir agregando, que se ven en clases, pero lo principal es eso que todo que fui diciendo. Dónde está ubicado el síntoma, cosa se puede ubicar, y cómo hay algunas en las que no está todo presente, por lo tanto no hace falta forzar la respuesta y tratar de ubicarlo todo. Hay que tener un poco esa flexibilidad. Por ejemplo, a mí en el final me preguntaron sobre un tema del primer parcial. Y vos decís, ¿qué hace esto acá? Y bueno, me lo tomaron. Así que nada, eso puede pasar.
Bueno, si recuerdo algo más lo digo, pero hasta ahí lo más importante. Ahora, esto en lo que refiere a las neurosis de transferencia, la histeria, la neurosis obsesiva, etc. ¿Sí? Ahora bien, nos queda ver tema fobia y tema perversiones. Bueno, al respecto hay varias cositas que podemos tener en cuenta. Vamos a arrancar con el caso Juanito, de la fobia. Eh, Hay muchos puntos que son relevantes y que se torna confuso porque es un... En la cátedra quizás no hacen tanto hincapié, pero igual es confuso porque van y vienen, ¿viste? Y bueno, queda medio en el aire qué onda, con qué uno se queda. Para resumirlo de alguna manera, lo que hay que decir es, Freud al principio no tenía bien elaborado el tema de la angustia, de hecho no tenía un lugar principal en su obra, ¿no? Entonces, vemos como en un principio decía que era energía no ligada, ¿sí? La energía que quedaba suelta en el aparato psíquico, que quedaba no ligada, eso era la angustia. Y que de hecho después se volvía traumática o daba lugar al trauma, dado que justamente ese sobrante, ese excedente, no haya sido tramitado y buscaba un medio de descarga y bueno, nada, etcétera, ¿sí? Ahora, con el correr del tiempo, ya en el segundo Freud, él mismo ubica la angustia como un afecto, ¿sí? Y siendo este un afecto que, bueno, que justamente Lacan lo llama como el afecto que no engaña. Lo que hay que tener en cuenta acá es que, ya considerándolo como un afecto, también menciona que la angustia va a ser producto de la represión. Es decir, le ocurre la represión y, como dije, ese excedente, esa energía suelta, se la va a denominar angustia, ¿sí? Entonces, bueno, como decía, angustia producto de la represión. El tema es que conforme va avanzando en su teoría, en sus enseñanzas, nos da cuenta de que en inhibición, síntoma y angustia, el orden es al revés. Se invierte el rol, el orden, y lo que ubica primero es a la angustia y después a la represión. Es decir, la angustia es aquella que convoca la represión. Es efecto, no causa de la represión. Digo, perdón, es causa, la angustia es causa de la represión y no efecto de la misma. Entonces, angustia por ello, luego la represión. Pero ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo se puede ver o cómo se puede entender esto? Bueno, por ejemplo, en Juanito podría pensarse como la angustia que irrumpe y que se da ante determinado suceso o ante determinada situación, va a terminar convocando a la represión en busca de que justamente eso no vuelva a acontecer y cómo a raíz de esa represión se da el retorno al reprimido y por último la formación del síntoma, el síntoma entendiéndolo como una formación de compromiso, ¿sí? Que en este caso lo que busca hacer es evitar el encuentro con ese objeto fobígeno. Entonces, evitar la situación de peligro, básicamente, ¿sí? Entonces, lo que observamos claramente es que el síntoma en la fobia no está al servicio de evitar el desarrollo de la angustia, sino que está el desarrollo de evitar la situación de peligro. Ahora bien, ¿qué pasa? Evitando la situación de peligro te evitas la angustia. Entonces, bueno, indirectamente se ahorra de la cuota de angustia, pero su objetivo principal del síntoma en la fobia no es ese. Su objetivo principal es evitar la situación de peligro. Y eso se ve quizás un poco más claro ya en un tercer tiempo con los parapetos fóbicos, que son las medidas preventivas que realiza el sujeto para evitarse el encuentro con aquel objeto fobígeno y que no se desarrolle la angustia eh, y que, bueno, en un principio convocó la represión, ¿no? Ahora bien, dicho esto, mencioné un tercer tiempo, parapeto fóbico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, revisando el caso Juanito, desde la cátedra por lo menos, se observa o se aborda el caso Juanito teniendo en cuenta cuatro tiempos que son un tiempo cero de salud aparente, donde el Juanito Hans es feliz con su madre, juegan, realizan distintas actividades y hay una premisa universal del falo.
De hecho, se ve a Juanito constantemente ubicando o buscando el falo en distintos seres vivos, e incluso en objetos, ¿sí? O sea, considera que todo aquello que ve, que observa, que conoce, tiene falo. No solo su padre, no solo su madre, también un elefante, un tigre, un mono, una de esas algún avión, nada. Está en una etapa muy falocéntrica, o bueno, muy con mucha preponderancia del falo. Y bueno, en un tiempo uno después, lo que ocurre es la irrupción de la angustia, ¿sí? Que dicha irrupción de la angustia, Freud no termina de poder ubicar las coordenadas de su aparición. O sea, en un primer intento de aproximación, menciona o destaca que podría deberse a el nacimiento de su hermana y la amenaza de castración efectuada por su madre cuando estaban en la ducha, en la bañera, y le dice algo, no, perdón, cuando en un momento se ve que él se está masturbando, le dice que deje de hacerlo porque si no se lo iba a cortar o se lo iban a cortar o algo por el estilo. Eh, Freud ubica estos dos acontecimientos, pero ni siquiera él mismo estaba convencido, dado que son acontecimientos que ocurrieron un año antes de la aparición de la fobia y de dicha angustia, de la irrupción de la misma, y que, bueno, justamente es raro, dado que, bueno, semejante preponderancia de dos acontecimientos que quizás no es tan así, pero bueno. Y dicha irrupción de la angustia se da ante determinado sueño donde se le manifiesta o aparece la representación de que el caballo lo mordería y que, bueno, también no podría coquetear con su madre o no tendría a quien halagar, digamos, ¿no? Bueno, se despierta angustiado y de ahí se empieza a notar a Juanito que tiene la angustia, la fobia a los caballos, no se les acerca por temor a ser mordido. Que también, en teoría, Freud ubicaría como asociación de ese afecto, de esa angustia al caballo, a raíz de un acontecimiento o una serie de acontecimientos como, por ejemplo, Juanito en la calle viendo que un caballo se dio vuelta, está en el piso y está pataleando, y pensó que estaba muerto y se le ocurrió el pensamiento de que a él le gustaría que eso le ocurra a su padre, dado que, bueno, está en disputa el amor con su madre, obviamente, propio del complejo de Edipo. Otra situación en la cual, bueno, nada, hay una nena acariciando un caballo y el padre le dice que no le acerque la mano porque puede ser mordida. Bueno, estas situaciones que van un poco configurando esta fobia del temor a los caballos, ¿no? Eh, Después un tiempo dos, que ya es con la fobia propiamente dicha, que es cuando esa angustia que irrumpe ya está ligada o asociada a un objeto. Cuando esa angustia, va de declaración, ¿no? Cuando esa angustia deja de estar suelta, libre, y se pasa a estar anudada o ligada a determinada representación, ahí estamos hablando de una fobia. Y después de esa fobia están los parapetofóbicos, que son las acciones o medidas preventivas que realizará el sujeto para evitar la situación de peligro, encontrarse con ese objeto fobígeno. ¿Sí? Eh, de todo esto hay que hacer unas pequeñas salvedades. Bueno, en primer lugar, mencionar que justamente fobia es cuando el afecto que está desligado pasa a ligarse a una representación, ¿sí? Y acá lo que cabe destacar es que, a diferencia de la neurosis obsesiva, en vez de ir desplazándose de representación a representación, el afecto se anuda a una única representación y listo, y ya está, y queda ahí. Y después, bueno, tendrán lugar la serie de síntomas, las medidas preventivas, etcétera. Pero no se va desplazando de un caballo a un televisor, a un avión o a una paloma. Un caballo y punto, en este caso de Juanito, ¿no? Propiamente dicho, propiamente hablando. Entonces, hago esta aclaración porque lo importante y interesante de ver en la fobia es justamente cómo se da este panorama en el cual se liga esa angustia a la representación del caballo, que también viene a raíz o viene a dar cuenta de, eh,
las medidas preventivas, que en esto también ocurre o se encuentra cierta similitud con la neurosis obsesiva, en la medida que ambos van a ser subtipos clínicos en los cuales, nada, se van a realizar determinadas medidas preventivas para evitar desarrollo de angustia o el desarrollo de la culpa, el autorreproche en el caso de la neurosis obsesiva, ¿no? Y cómo en ambos casos justamente estas medidas preventivas podrían en cierto punto limitar su vida, dado que, por ejemplo, el neurótico obsesivo realiza una serie de acciones, mandatos, prohibiciones, etcétera, que se le imponen, que no puede dejar de realizar, que tiene una compulsión a repetir dichas acciones, son en contra de su voluntad y que, bueno, justamente terminan limitándolo en el día a día. Y el fóbico no es muy ajeno a eso, o sea, Juanito en ese entonces, fobia al caballo, prácticamente no podía salir de la casa. Estamos hablando de una época en la cual el medio de transporte tradicional era el caballo, sea único o en carruaje. De hecho, Juanito se menciona un poco en el texto que solo salía los fines de semana y en determinado tipo de trayecto para evitar así el encuentro con los caballos. Tipo, nada, en ambos casos se puede notar un poco esta prohibición, este límite a causa de síntoma y evitar el desarrollo de la angustia o del displacer. Acá otro aspecto también a considerar es la relación al padre. Juanito no le tiene miedo al caballo por nada, ¿sí? Lacan plantea que Juanito, ese temor al caballo, es un modo de resolver la ambivalencia afectiva, ¿sí? Que supone ese amor-odio hacia el padre, y cómo la emoción hostil hacia el padre, hacia el mismo, termina siendo reprimida en cierto punto y preponderando así entonces la emoción afectiva hacia él y la emoción del odio hacia el caballo. Esto diría Freud, ¿sí? Lo que Lacan intenta dar cuenta después es que esto sucede en la medida que en realidad, el- en realidad esto que ocurre en Juanito es porque el padre no opera, no cumple su función como le corresponde en esto de prohibidor del goce, no se lo ve limitando en ningún momento el goce a Juanito, de hecho se lo nota constantemente a lo largo del caso como se relatan distintas situaciones de Juanito, intermediando, apareciendo en el medio entre él, entre su padre y su esposa, y su madre, perdón, preguntando, buscando constantemente y el padre no pone un límite. Y ante esa carencia simbólica del padre o del rol paterno, es que justamente Juanito se va a buscar un nombre, un recambio del nombre del padre, que lo va a hacer, por lo menos simbólicamente, desde el lugar del caballo, ubicando al caballo como nombre del padre de recambio, ¿sí? Entonces, el caballo va a ser aquel agente perturbador del goce que va a cumplir aquella función que el padre no estaría cumpliendo simbólicamente, que sería lo de perturbar el goce y prohibirlo, poner un límite. Otro punto a destacar, por lo menos desde Lacan, es que para Freud la angustia es frente al temor ante el complejo de la castración, ¿sí? O sea, cuando se avecina la posibilidad de ser castrado, se emite la angustia señal. Cabe aclarar, ¿no? Freud en uno de sus textos, no sé si era pues, más allá del principio del placer, que ubica la angustia automática y la angustia señal. La angustia automática es más bien instantánea, se vive pasivamente, un yo pasivo, eh, una oleada de estímulos que irrumpen, que terminan siendo una avalancha y terminan sobrepasando la parte psíquica, no hubo defensa posible, y la angustia señal que en realidad el yo se anticipa, se va defendiendo, va emitiendo señales y que justamente es un rol más activo del yo que busca defenderse y demás. Esta angustia señal está ligada un poco a la angustia del nacimiento, o la angustia traumática, mejor dicho, que refiere más bien a esa primera situación o esa situación en la cual hubo una avalancha, un exceso de estímulos
¿sí? A los cuales no se pudo defender y bueno, justamente eso causó estragos. Entonces, frente a esta concepción, lo que vemos es que la angustia señal viene a emitir señales, emitir mensajes que uno pueda terminar de comprender y ir defendiéndose poco a poco para evitarse el encuentro con la castración, que eso tanto genera angustia, ¿sí? Ahora, eso en los términos de Freud. En los términos de Lacan, plantea que no está la castración dentro de este escenario. En primer lugar, porque no hay castración propia de lo que es el complejo de Edipo, en la medida que el padre no opera nunca como padre proveedor del goce. Entonces, no hay castración propiamente dicha, ¿sí? Por lo menos en los términos edípicos, ¿sí? Después, tampoco habría una castración o un temor a la castración, dado que, en primer lugar, ya aconteció y eso es propio del encuentro del choque, el resultado del choque del encuentro entre el sujeto y el lenguaje, de ese choque, de ese encuentro queda el resto, y ese resto es lo que ubicamos como objeto A, que viene a ser aquel significante, que viene a dar cuenta de ese resto, de esa falta en ese encuentro entre el sujeto y el lenguaje. O sea que la castración ya aconteció, ¿sí? Y que justamente dicha castración, ah, eh, como ya aconteció, no es que se tiene temor a que la misma ocurra. Y llegado al caso tampoco llega a ocurrir. ¿Por qué? Porque como ya dijimos, el complejo de Edipo no opera el padre como debería, ¿sí? Además de esto, otro punto a considerar en esta dilemática es cómo los síntomas fóbicos lo que permiten es, por un lado, evitar la ambivalencia, resolver la ambivalencia afectiva, la medida que las emociones de odio las termina volcando en vez del padre hacia el exterior, hacia determinado objeto, ¿sí? También evita el desarrollo de la angustia para el yo, ¿sí? La angustia, el displacer para el yo. Y por otro lado, y a su vez lo que termina permitiendo también es delimitar o ubicar una geografía del espacio mediante el síntoma, ¿sí? Entonces, el síntoma fóbico permite evitar el desarrollo de la angustia para el yo, delimitar un espacio geográfico, ¿sí? Sobre el cual moverse y a su vez evitar o resolver, mejor dicho, la ambivalencia afectiva. Unos puntos más a considerar y ya dentro de todo estaríamos cerrando lo que es fobia. Eh, Como dijimos, Freud considera estos cuatro tiempos, o se pueden pensar esos cuatro tiempos desde Freud. Desde Lacan lo mismo, solo que vemos como Juanito, sí, el caso Juanito particularmente, el tiempo cero también de relativa felicidad, donde en realidad el niño quiere ser el falo, ¿sí? El falo de la madre, quiere ocupar ese lugar. El tiempo uno es cuando el niño pasa de querer ser el falo a ser el falo, tenerlo, ¿sí? Y de hecho es allí donde se da la irrupción de la angustia propiamente dicha que no es ante la posibilidad del complejo de castración, de que se dé la castración, hay la amenaza sobre la misma, no es la angustia frente a lo del nacimiento de la hermana y que no sé qué, sino que es la angustia principalmente ante la irrupción del pene real que supone una oleada de afecto, etcétera, que se impone, que irrumpe, que desconoce el sujeto y que no deja de ser angustiante en ese sentido, ¿no? Y bueno, o sea, es lo real que se presentifica, digámoslo de alguna manera. Por eso angustia. Es un pene que nunca había tenido o nunca estuvo tan presente como en ese momento, Juanito. Eso el tiempo uno. El tiempo 2 es cuando ya está la fobia propiamente dicha, donde la angustia, el afecto pasa a estar ligado a una representación, en este caso el caballo. Y por último, ya los parapetos fóbicos, que son eh, más tipo a nivel intento de estabilización, donde ya se va armando una geografía del espacio, dice Lacan. Y por último, Lacan mencionaría que la fobia es como una placa giratoria que puede decantar en neurosis obsesiva o en histeria, la medida que es una patología o un subtipo clínico que ocurre previo
a la formación de la neurosis obsesiva o la histeria propiamente dicha. Entonces, según termine, cómo va el desenlace de la fobia, decantará por una u otra patología. Bueno, espero no estar olvidándome nada, cualquier cosa después grabaré un audio, ¿sí? Ahora, terminando con este tema y pasándolo el final, que sería más bien la perversión y, bueno, sí, la perversión básicamente, quiero hacer una última salvedad y es que si bien la neurosis obsesiva y la fobia compartían esto de las medidas preventivas que los terminan limitando, esto no se vio en clase, eso lo asumo yo y tiene cierta coherencia, pero bueno, tómenlo con pinzas. A lo que voy es, si bien tienen esto en común, lo que tienen de diferente es cómo resuelven la ambivalencia afectiva. Y es que en la neurosis obsesiva se resuelve mediante la formación reactiva, es decir, introyectando algún rasgo de carácter y reprimiendo alguna de estas dos emociones, sea el amor o el odio, ¿sí? Y la otra se termina introyectando como rasgo de carácter. O la otra tipo de solución, que es justamente como ocurre en la fobia, que es sustituyendo uno de los dos afectos a otro objeto, desplazándolo, y bueno, justamente quedando solo una de las dos presentes, ¿no? Eh, Eso pequeño paréntesis. Ahora bien, tema perversiones. Las perversiones es un campo bastante amplio, no tan profundizado o bien desarrollado como con Freud, pero lo que podemos ubicar es que la sexualidad en sí es perversa y polimorfa, por lo menos en la infancia, ¿sí? No, y lo importante a destacar es justamente cómo no hay una sexualidad normal. ¿Sí? No existe lo que es considerado una sexualidad normal. ¿Por qué? Porque cada uno lo vive a su manera, es distinta la singularidad, es distinta la manera de atravesarla. Entonces, termina siendo un tanto limitante y no hay una generalidad sobre qué implica la sexualidad y cómo es y cómo se desarrolla y etcétera. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, eso. En otro lugar, cabe destacar que el perverso en realidad lo que hace es poner en acto aquello que el neurótico fantasea, es el negativo o el positivo del neurótico. Eh, Esto quiere decir que, nada, cuando el neurótico se angustia, frena. Cuando se angustia, el fóbico retrocede. Cuando hay angustia que se presenta en el perverso, él continúa. O sea, allí es por eso que podemos denominar esto voluntad de goce, por esta necesidad, por estas ganas de querer ir y satisfacer y vivir a pleno goce, no parar, no frenarse por la culpa o la angustia que le conllevaría la culpa de haber o no realizado determinada acción. No le interesa, no le interesa porque no tiene esos diques, no tiene esa culpa presente. Entonces ya de entrada estamos ante un sujeto que lo que hace es usar al otro, no en rol de sujeto, sino en rol de objeto, ¿sí? Por eso vemos como característico del perverso esta voluntad de goce que no le interesa mediar o estar más atento a lo que le sucede al otro. De hecho, el perverso lo que hace es priorizar el goce por sobre la significación. O sea, prioriza el placer, etcétera, por sobre lo que sea la racionalización, la significación y los significantes, y etcétera. ¿Sí? Ahora, otra cuestión a tener en cuenta. El perverso, a su vez, es un fiel creyente, o por lo menos Lacan lo asocia a las cruzadas, es un fiel creyente de que puede ser capaz de restituir el goce perdido al otro. O sea, ¿qué sucede? El perverso entra en la misma lógica de la falta que cada uno vive a raíz de ser consciente de la falta en el otro. También intenta defenderse de la angustia que implica la falta en conocer o en saber que existe una falta en el otro. Solo que aquí, al contrario de la neurosis obsesiva y la histeria, no vuelve al deseo de otra manera, insatisfecho o imposible, como la neurosis obsesiva, donde el deseo lo reduce a una demanda y está constantemente respondiendo a la demanda del otro. No, acá el perverso lo que hace es
tiene en cuenta, conoce, sabe que existe la falta en el otro, ¿sí? Pero lo que hace es renegarla, no solo por la prohibición que implica estar atravesado por la falta, porque hay un límite, una perturbación al goce, sino porque también lo que trata es también de ubicar a un otro completo, sostenerlo. Entonces se cree capaz de poder restituir al otro ese goce perdido. Y después no hay mucho más que agregar, porque la verdad que la perversión lo que se caracteriza es justamente por esto de el hincapié en el objeto, al usar el sujeto como objeto y no como sujeto. De hecho, lo que lo diferencia un poco de el... Ay, no me sé la palabra. Pero bueno, el fetichista, perdón, es que el fetichista se sirve de un objeto para obtener la satisfacción. Y ese objeto lo colma, punto, termina ahí. El tema es que el neurótico, por ejemplo, se sirve de una condición fetichista para acercarse a otra persona. Como el caso de Cenicienta, o sea, a través del zapato de cristal se termina acercando a la Cenicienta. Bueno, es a partir de una condición fetichista que se acerca al otro. Eso no quiere decir que sea fetichista. Fetichista sería aquel que el príncipe, en vez de devolverle el zapato de cristal a la Cenicienta, se lo lleva. ¿Me entendés? Se lo queda como un trofeo, como aquel objeto que da satisfacción total. Y en el caso del perverso, quizás usa el zapato y no sé, lo vende en Mercado Libre, qué sé yo, o sea, le pinta esa. Y justamente el fetichista se encuentra en ese límite entre la neurosis y la perversión. Hace frontera, ¿no? Y esa frontera la rompe o pasa a ser perversión cuando el objeto ya no pasa a ser un objeto en sí, sino pasa a ser la persona. Bueno, entonces, en resumen, puntos importantes a tener en cuenta. Ubicar siempre qué padece la persona, si está en el cuerpo o en el pensamiento. Tratar de ubicar cómo podría pensarse ese mismo caso desde otra época. O sea, si es un caso de neurosis obsesiva, cómo podría pensarse desde psiquiatría clásica y cómo podría pensarse específicamente en determinado patología, no sé, demencia precoz, paranoia, etcétera. Em, Cada cosa que hablen, que mencionen, piénsanla también desde Freud y Lacan. Es algo que suele pasar bastante. A uno le hacen una pregunta, quizás atinada desde Freud, y esperan que le respondan desde Lacan. Y es como, bueno, tenés que estar preparado. Desde Lacan tampoco es muy complejo, porque siempre se aboca a hablar sobre la dimensión del deseo y la falta, o por lo menos eso vimos en las clases. Eh, entonces, nada, corre a cuenta más bien de eso, del deseo de la mujer, el enigma sobre la sexualidad. En el caso de la neurosis obsesiva, la pregunta sobre el deseo de la vida y la muerte. No obstante eso, también el hecho de poder pensar lo que es el deseo como insatisfecho o como respuesta a la demanda del otro, o sea, en ese intento de sostener un otro completo, cómo se intensifica el deseo tratando de dejarlo vivo y por otro lado puede agarrarse y reducir el propio deseo, reducir el deseo del otro a la demanda y estar constantemente satisfaciendo la demanda del otro. Y bueno, nunca mejor claro y bien visto como justamente el fantasma viniendo a responder ante dicha angustia que genera la falta en el otro y que tanto nos angustia a nosotros y nos ubica en la falta en ser, que tanto nos perjudica, nos duele. Entonces, bueno, todas estas coordenadas, saber identificar si hay algo que se pueda mencionar o si es muy forzado o no, respecto a complementos que puedan ayudar a darle más forma a la viñeta clínica que a uno le den, como para tener resumen. Eh, pero nada, eso, entiendan que también es un fragmento corto y uno expresa lo que puede, pero trata de expresarlo de la mejor manera posible. Entonces, bueno, hasta acá más o menos las nociones principales. Si me acuerdo de algo, los vuelvo a mencionar, pero hasta ahora eso.